Vamos a hablar sobre lo que es la predicación del Evangelio del Reino. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Y si ustedes quieren ponerse de pie para escuchar esta palabra como pentecostales que somos, haciendo reverencia a la palabra de Dios. Leo en Mateo 24, verso 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre amado, que esta predicación, Señor, toque los corazones de los que van a escuchar esta palabra, y que todos, Señor, seamos, Señor, promovidos a un nuevo nivel espiritual, de manera, Señor, que tú obres en nuestras vidas por tu Espíritu Santo para dar testimonio de tu evangelio, un evangelio de poder, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, vamos a compartir hoy una palabra que el Señor tiene para la iglesia. El momento en que Jesús habla en este versículo de Mateo 24, 14, es un momento donde Él ha hablado sobre las señales antes del fin. Las señales antes del fin. Y todas esas señales ya hoy se están cumpliendo. Todas esas señales. Estamos viendo señales en el cielo, señales en la tierra, en la luna, en el sol, cambio climático. Estamos viendo guerras en el mundo entero, rumores de guerra que son terrorismo, que apuntan hacia guerras. Hemos visto de manera alarmante cómo se levantan nación contra nación, que es lo que dice la palabra de Dios y lo que estamos viendo hoy, que está ocurriendo en el mundo. Hay una guerra que no es militar, que no es armamentista, y es una guerra comercial. Y es una guerra, igual que una guerra con armas. Hoy la guerra es económica entre las dos naciones más fuertes del mundo, que son conocidas por ustedes, Estados Unidos y China. Y Jesús dijo: mire, habrá levantamiento de nación contra nación, de reino contra reino, habrá hambres. El hambre todos los días es mayor en el mundo, porque el crecimiento poblacional es aún mayor que lo que el hombre puede producir. Y no es que la tierra no tenga, es que el hombre no lo produce para alimentar. Hay epidemias, que es lo que nosotros llamamos pandemias, terremotos en diferentes lugares, ciclones. Ustedes saben que ya los ciclones, lo que era categoría 4, ahora hay una nueva categoría que es la 5, que es cuando sobrepasa los 290 kilómetros por hora la velocidad del viento. Es decir, que nosotros estamos viendo que la tierra tiembla, que se está anunciando que algo grande está por venir. Hay como si fueran dolores de parto, como dice la Biblia. Hay algo que se espera que va a alumbrar. Pero Jesús le dijo: mire, van a aparecer falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán enseñando a muchos. Aumentará la iniquidad en el mundo. Nosotros estamos viendo que la maldad crece de tal manera que mucha gente dice: pero ¿y es que no hay Dios? Pero yo no voy a creer en Dios, porque mira, eso que dicen que creen en Dios, mira lo que hacen. También Jesús dijo que tropezarán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Y debido al aumento de la iniquidad se enfriará el amor de la mayoría. Es decir, que mientras la maldad crece,
el corazón de los buenos se va dañando. Y dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y después dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hay un elemento que todavía falta, pero que ya está encaminado, y es que el evangelio se predique a todas las naciones de la tierra. Muchas etnias, muchos lugares apartados de la tierra, muchas tribus no tenían posibilidad de recibir el evangelio porque tenían que ir personas en viajes, en vuelos, en lugares muy apartados, y no había infraestructura, aeropuertos para moverse. Pero ya con el internet, ya esto es algo que se puede resolver. Ya usted coloca algo en la web y eso lo puede conocer el mundo entero. Si usted cree que solamente aquí en República Dominicana lo van a ver, está equivocado. El mundo entero puede leer lo que usted publique en Instagram, en Facebook, en TikTok. Lo que usted publique, el mundo entero tiene acceso para verlo. Quiere decir que ya hay una plataforma para que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Quiere decir que entonces la forma de predicación nuestra es a través de las redes sociales. Fíjese, cuando surgió la televisión, muchos predicadores hablaban de ese instrumento del diablo. Y uno de los principales predicadores que se oponía al uso de la televisión para la predicación, después fue dueño de un canal de televisión que después de morir todavía el canal está funcionando. Es decir, que Dios trae revelación a su pueblo de las cosas que son necesarias, porque Dios puso todo en nuestras manos para que le demos uso. Pero no vengo a hablarte de las señales del fin. Yo vengo a hablarte de cuál es el papel que tú estás jugando para preparar la venida de Jesucristo. Porque nosotros todos estamos expectantes de que así como Él prometió al pueblo de Israel muchas cosas y las cumplió, le ofreció a Abraham una nación grande, una gran descendencia. Al pueblo de Israel le prometió una tierra donde ellos disfrutarían de todas las bendiciones de la tierra, del fruto de la tierra. Después le prometió a David que de su descendencia nacería el que sería el Salvador del mundo y que sería su trono, sería perpetuo, no tendría fin. Pero lo más importante y más central de las promesas de Dios es que Él prometió un Salvador, un Mesías, Jesucristo el Señor, y lo cumplió. Nacido de una mujer virgen, se hizo hombre, uno igual a nosotros menos en el pecado, y se entregó a la muerte de cruz. Y vamos a hablar hoy de lo que es la predicación del Evangelio del Reino. Y vamos a ver cuáles son los elementos propios de esa predicación. Porque hoy nosotros estamos viendo un evangelio que se predica de autoayuda, donde usted lee y muchas veces o escucha una prédica y no hay ni una mención de la palabra de Dios. No hay un solo versículo bíblico del cual se haga referencia, pero todo apunta de que tú puedes, tú vas a resolver, tú vas a encontrar una salida a tu situación, y utiliza el nombre de Dios, de que Dios te va a sacar de la situación en la que tú estás. Y ciertamente que Dios nos saca de la situación en la que nosotros podamos estar. Pero hay principios bíblicos que deben cumplirse, porque Jesús no resucitó sin pasar por la cruz. Asimismo, ningún milagro en nuestras vidas va a ocurrir sin nosotros pasar primero por la prueba y por el proceso.
Oí un solo amén. Yo también digo amén. Yo tuve que aprender de que Dios tiene poder, pero que Él cumple cuando llega el tiempo. Y a ese tiempo de Dios es el que se le llama Kairos. Es decir, que Él no obra cuando nosotros querramos, sino que en su soberanía y conforme al propósito de Él para la vida nuestra, es que Él ejecuta su obra aquí en la tierra. ¿Por qué en tal situación recibí el milagro y en otra situación similar no lo recibí? No porque Dios no lo pueda hacer, no porque Dios cambia, no porque es de doble ánimo, sino porque tú no estabas preparado para recibir eso. Nosotros estamos dentro de lo que es el anticipo de un avivamiento para República Dominicana, que ha sido declarado por los profetas, porque el Espíritu Santo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Y Él habla a través de ¿quién? De sus siervos los profetas. Y diferentes profetas de otras naciones han declarado que República Dominicana será una nación de avivamiento para que almas lleguen al conocimiento de Jesucristo. Este mes pasado, el mes de mayo, se celebró el mes del evangelismo global. Y el día de ayer se celebró el Día de Evangelismo Global. Más de 90 naciones celebran lo que es la conversión de miles y miles de personas al Señor. Y como consecuencia de recibir a Jesucristo, salvación para ellos. Vamos a ver cuáles son los elementos que contiene el verdadero evangelio. Porque Pablo dice a Timoteo, predica el evangelio que yo te enseñé. No basado en fábulas ni en tradiciones, sino en la verdad que nos ha sido revelada a través de Jesucristo, el Señor nuestro. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos en obediencia. Vamos a leer en el libro de los Hechos, vamos a hacer una serie de recuentos de cuál fue el nacimiento del cristianismo y qué fue lo que produjo el crecimiento de la iglesia en sus primeros tiempos. Porque si nosotros hoy queremos crecimiento de la iglesia, tenemos que saber dónde está el secreto del crecimiento. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos del 1 al 8. Dice, estimado Teófilo, eso es el doctor Lucas, apóstol de los gentiles, escribiéndole una carta que es llamado libro de los hechos, actos, acciones. No estamos hablando aquí doctrina de los apóstoles, estamos hablando hechos, porque el evangelio no es doctrina de hombres ni conocimiento intelectual. El evangelio es poder de Dios para salvación de aquellos que le creen. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo. Los primeros dos elementos, que la predicación de Jesucristo estaba basada en una palabra y en una acción, en una enseñanza y en un acto. Pónganme el verso 1. Jesús comenzó, diga, a hacer y a enseñar. Fíjense que aquí coloca hacer de primero. No porque nosotros debemos poner actividades como lo primero, sino porque el testimonio es lo primero. La verdadera predicación del evangelio es con testimonio. Pero ¿qué pasa? Que el mundo anda detrás de la fama, del poder, de los likes, de una palabra bonita,
y no anda detrás del testimonio. Pastores hablando del matrimonio con 3 divorcios. Y hablando de la fidelidad. Di todo lo que tenía. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y si utilizamos la predicación para manipular a la gente, para conseguir lo que nosotros queremos, para tirar desde el púlpito segundas a la gente y creer que a través de la predicación, y eso lo puede hacer usted también con la gente, usted pueda manipular, está equivocado. Hay gente que conocen detalles de otro y le dicen como si fuera una palabra de profecía. Eso es manipular. Eso es manipular el evangelio. Y no solamente tendrá consecuencias sobre tu vida aquí en la tierra, sino en el cielo. Porque dice que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y utilizar el nombre del Espíritu Santo en vano, haciendo creer que es el Espíritu que está hablando, cuando está hablando la carne de esa persona para conseguir intereses, propósitos ocultos, eso es diabólico. Nosotros tenemos que hablar del verdadero evangelio, porque hoy nosotros estamos frente a una invasión de evangelio a través de las redes. Si uno no tuviera madurez espiritual, uno escucha tantas opiniones que uno dice, pero al final, Señor, ¿y cuál es la verdad de todo lo que me dicen? Unos que el diezmo ya acabó, otros que el diezmo va, uno que el Espíritu Santo ya no se manifiesta porque ya cesaron las lenguas, ya los dones no se manifiestan, mientras otros están hablando de una serie de milagros. Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer milagros, pero el diablo también. Cuando nosotros estamos siendo manipulados para hacer cosas que no son conforme a la palabra de Dios, Dios no está ahí, porque Él es fiel a su palabra. Y todo lo que hagamos fuera de su palabra, quien lo arrebata, quien lo echa en las manos es el mismo diablo. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido en el cielo, que ascendió, después de que por medio del Espíritu Santo, el segundo principio de la predicación es que toda predicación tiene que ser por medio del Espíritu Santo. No de Biblia, no de palabra muerta y escrita, sino del Espíritu de vida. Porque de lo contrario tenemos un almacén grande, iglesias de multitudes y vacías del Espíritu de Dios en su interior. Iglesias grandes, llenas de aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo. Porque no predican, no hacen ninguna sola campaña, pero recogen a todos los que han recibido a Jesucristo. Pero de eso no es que le estoy hablando. Pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para nosotros discernir los tiempos. Entonces, toda predicación, punto 2, debe ser con la presencia del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no está, entonces Dios no está. Aunque usted declare palabra, lo que usted está haciendo es algo humano. Si el Espíritu Santo no está, aunque usted le diga al pecador, mira, tú te equivocaste en esto, tú has fallado en esto, mira, el pecador lo que va a hacer es justificarse. Pero cuando el Espíritu Santo está, el que ha fallado es convencido, porque es el Espíritu el que convence de pecado. No somos nosotros los que convencemos. Es el Espíritu Santo. Nosotros lanzamos la palabra, pero esa palabra sin la presencia del Espíritu Santo es palabra muerta. Pero cuando el Espíritu Santo está, esa es una palabra de vida, una palabra que trae convencimiento de pecado, que trae arrepentimiento sincero. Cuando el Espíritu Santo está, hay perdón de pecados, porque hay arrepentimiento. Pero nosotros vemos hoy una predicación donde no se invita a la gente al arrepentimiento. Todo está bien. Todo se resuelve con bienes materiales.
Todo se resuelve con alcanzar grandes posiciones, porque servimos a un Dios tan grande que Él nos hará grandes. Pero la misma palabra dice que el que quiera ser exaltado tiene que humillarse. Y Jesús nos dio el mejor ejemplo en que Él, siendo Dios, se hizo un siervo. Igual a nosotros, se hizo hombre. Él no escatimó su condición de Dios, sino que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado. Y obedeció hasta la muerte, muerte de cruz, para que ahora delante de Él toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el verdadero evangelio, el que tiene el Espíritu Santo. Y el verdadero evangelio es el que predica a Cristo, no el que predica autoayuda. Yo he leído libros de autoayuda donde te comienza por el perdón. Claro, utiliza todos los principios bíblicos, que lo primero es perdonar para sanar, y pedir perdón y tener una relación primero con Dios para que Él me perdone, una buena relación con los demás para no tener nada con ellos y perdonarse uno mismo. Esa triple relación, que es la que da frutos para con Dios, frutos para con los demás y frutos para nosotros mismos, esas relaciones comienzan por el perdón. Y te habla del poder de la palabra, del pensamiento positivo, te habla, todo eso es autoayuda, pero vacío de Dios, eso es humanismo. Cuando el Espíritu Santo no está, los cambios que se producen, mañana se vuelve a lo mismo. Hoy tú crees que resolviste una situación, mañana se te olvidó, pero cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón, hay rompimiento, hay transformación. Cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestro interior, hay cambio. Hay cambio. Hay cambio. Y vamos a seguir viendo. Lo primero es Jesucristo, ¿verdad? Y el modelo de Él, lo que Él enseñó y lo que Él hizo, Él es el modelo a seguir. Para nosotros, predicar lo que Él predicó, hacer lo que Él hizo, y es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Verso 3. Él le dio esos mandamientos ¿a quiénes? A los que le delegó. Y nos lo delegó a todos como creyentes. Y dice, después de su muerte, se le presentó. Ay, por favor, repítame esa palabra. ¿Cómo fue que se le presentó? Wow, ¿quién después de muerto se le presenta vivo a nadie que no sea el Dios dador de la vida? Lo hizo una vez para siempre. Jesucristo. Y con muchas pruebas que no admiten duda. O sea, pruebas sin duda. Pruebas. Nosotros no tenemos un Dios de presunción de inocencia. Nosotros no tenemos un Dios de presunción. Nosotros tenemos un Dios de hechos, de pruebas, de demostración. Diga demostración de poder. Él demostró poder al resucitar de entre los muertos. Y esa resurrección que hizo que la muerte se rompiera es lo que ocurre en nuestro interior cuando nosotros tenemos un encuentro. Diga encuentro personal. Diga encuentro personal con Jesucristo. Es necesario ese encuentro personal. Es mentira que gente pueden tener acceso a Dios si primero no han recibido el Espíritu Santo en su corazón. Tiene que haber habido un rompimiento. Díganme ustedes, ¿cuál pollito nace que no haya roto con la cáscara? ¿Qué mariposa puede volar si no ha roto con el huevo, con la oruga? Para que nosotros podamos caminar en Dios, tiene que haber una circuncisión. Es la circuncisión del corazón.
Tiene que haber en nosotros arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio. Ay, que si predico arrepentimiento, la gente se me va de la iglesia. Porque la gente va a la iglesia para que le resuelvan su problema. Oye, tus problemas se van a resolver cuando tú te arrepientas. Y si yo no lo predico, tú vas a salir muy contento hacia afuera y sin resultado. Y la gente tan ciega que le llenan de oraciones y de palabras y después no ocurre nada y la gente está contenta. Pero nosotros conocemos un Dios de poder, que oramos por provisión y Dios provee, que oramos por sanidad y Dios sana, que Dios sana cáncer, que Dios libera personas que jamás pensaban. No, eso fue coincidencia, porque Él no quería nada, pero él se puso de otra manera. Dios le tocó el corazón. Señales, diga señales, milagros, prodigios. Esas son las pruebas de Dios de que está vivo. Son las pruebas de Dios, la demostración de que Él está vivo. Dice que se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Verso 4. ¿De qué fue lo que le habló? Del gobierno de Dios, del reinado de Dios. ¿Y dónde reina Él? En el corazón del hombre que le recibe. No del que llena una silla en una iglesia, aunque hay que llenar sillas. Sí, porque hoy mucha gente, cualquier cosita que aparezca, dejan el culto para irse detrás de eso. Si yo voy de viaje, y no solo antes de ser pastor, la pastora puede dar testimonio de eso. Si no teníamos dónde ir de iglesia, veníamos los sábados. Y no porque teníamos que pastorar con compromiso. Pero hoy la gente, si hace un viaje del lunes, es a domingo en la noche. Y se olvidó de que el domingo es el día del Señor. Venga el sábado. Si usted se va de fin de semana, venga el sábado. Y si usted tiene una visita, oiga, tráigala a la iglesia. Ay, bueno, yo lamento. Mira, yo los domingos son sagrados. Yo tengo que ir para la iglesia. O si no, mira, tú me esperas aquí que yo vuelvo dentro de 2 horas. Ah, no, que el domingo yo quiero que tú vengas. No, el domingo yo no puedo ir. Yo no trabajo durante la semana. Hago un trabajo independiente. ¿Por qué el domingo tiene que ser el día que yo tenga que salir a visitar? Si yo tengo 6 días más. ¿Y qué les dijo? Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Esperen la promesa, una promesa. Dios ha hecho promesa para tu vida, pero la principal promesa es el Espíritu Santo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la persona más influyente de la tierra. Si el Espíritu Santo está en ti, óyeme bien, tienes la persona más influyente de la tierra contigo. Tiene la persona más influyente de la tierra contigo. Y le dijo: esperen la promesa. Una pregunta que le voy a hacer a ustedes. Jesús se apareció vivo y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón Él le dice: mire, váyanse a otro lado y esperen? Pues ellos estaban listos ya para salir a predicar. ¿Por qué? ¿Sin qué? Sin la llenura del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer el trabajo. Vuelva otra vez, dígale usted: yo no puedo hacer el trabajo sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy estamos viendo? Gente que predica el evangelio sin unción. Sin unción. Y la palabra sin unción es hueca. Es palabra vacía. Tiene que tener presencia.
gente que hace oración y hace la oración sin presencia. Cuando la presencia del Espíritu Santo está, las cosas suceden. Pero déjeme decirle, hay gente que tiene la oración como algo accesorio. ¿Ustedes están de acuerdo? Que hay gente que tiene la oración como algo accesorio. Sí. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estoy de acuerdo que sí. Yo soy pastor y me dicen, pastor, ore por Luz Marina. Y yo digo, orar por Luz Marina. O sea, como que orar es una cosita. Como que orar no tiene... Como ven acá, y habiendo tantas cosas importantes, tú me pones a mí a orar por Luz Marina. Orar es la herramienta más poderosa que Dios ha puesto en la mano del creyente. Orar es el arma de guerra. Orar es el arma de guerra. Pero una oración que tiene que estar alineada con el Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el verdadero altar para Dios? El corazón del hombre. El corazón del hombre. Pero ¿cuándo ese altar se convierte en altar? Cuando nosotros ponemos a Dios como el primero. Cuando nosotros tenemos relación con Dios. Esa relación con Dios me lleva a tener una adoración. Y esa adoración a Dios es la que te conecta en el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Y es el que produce resultados aquí en la tierra. La oración religiosa, la repetición no da resultados porque no tiene presencia de Dios. Una oración por rutina no va a producir ningún fruto. Porque la oración tiene que ser dirigida a Dios por medio del Espíritu Santo, que es el intercesor nuestro frente a Dios. ¿Estamos aprendiendo algo de esto? Entonces no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y entonces cuando escucharon eso, dijo Pedro, tú me dijiste a mí que yo iba a ser cabeza de la iglesia, yo voy a comenzar a pastorear. Eso fue. ¿Qué hizo Pedro? Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una promesa de Dios y queremos hacer las cosas con nuestra fuerza y a nuestra manera. Dios te declara un llamado y como el llamado está en ti y tú quieres ser pastor o tú quieres ejercer algo, inmediatamente tú te crees que tú no tienes que dejarte guiar de nadie. Tú tienes deseos en tu corazón de algo y si te lo quitan, inmediatamente tú comienzas a pensar, ¿para dónde me voy? Yo no puedo estar aquí. Pero no estás dispuesto a vivir tu proceso. A mí me dijeron, recién yo comenzando en el Evangelio, como tú dices que los dones los pone Dios, tú vas a comenzar a adorar desde el altar a partir de ahora. No, pero pastor, es que yo no sé cantar. Yo no me sé las canciones. No, pero tú dices que Dios es el que pone los dones. Ay, pero que voy a pasar vergüenza. Ese es tu problema. En lugar de yo comenzar a protestar con el pastor y a decir, este loco viejo, mira lo que hace, me está llamando a mí, de que una gente que nunca ha cantado, una gente que... Y comenzar a hablar, a quejarme, a criticar. Yo dije, bueno, Señor, si tú estás probando mi corazón, yo voy a aceptar eso. Y tenía 2 semanas, oiga bien, y tenía 2 semanas que había comenzado a adorar. Y el pastor me dice, te espero el domingo para que limpiemos la iglesia juntos. Y yo llegué a la misma hora que él me dijo, pero él no estaba.
Y cuando yo lo llamo y le digo, mire, aquí estoy, me levanté bien temprano hoy para venir a limpiar, pero usted no ha llegado. Y dice, no, no te preocupes, que yo lo que estaba era probando a ver si tú obedecías. Muchas veces no, yo soy obediente, pero cuando Dios te somete a un proceso, tú no le pasas la prueba. Yo oí uno que dijo así mismo, eso es lo mismo que un amén. Yo digo amén también. Entonces se tenían que ir a esperar la promesa. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Sabe que muchos disgustos vienen a nuestras vidas, porque nosotros queremos cosas a nuestra manera. Y Dios está trabajando otro propósito en nosotros, pero como no me gusta, entonces comienzo a criticar, a murmurar, a ofenderme, a distraerme con otras cosas. ¿Y qué hace el enemigo? Que te pone las carnadas ahí al lado, el chismecito por el teléfono, te pone miles de elementos para que tú, en lugar de poner tu dependencia de Dios, tú estés pensando en cosas naturales. Verso 5. Entonces le dijo, esperen. Yo me recuerdo que cuando nos ungieron a nosotros como pastores, la verdad es que le digo, y Dios lo sabe, pero ya la historia cambió, por si acaso. Pero lo que menos yo creía era que la pastora de que iba a ser pastora. Yo dije, ¿qué? Pero después me dijeron, mi cobertura espiritual, la que Dios había puesto en mi corazón después de un ayuno para que fuera donde esa persona, tiene que esperar el tiempo. Y yo decía, pero ¿y todo el tiempo que yo he esperado? ¿Y por qué yo tengo que seguir esperando más? Pero después que pasó el tiempo, yo entendí que era una forma de Dios probar mi obediencia. ¿Obediencia a quién? A la autoridad que Dios había puesto sobre mí. Porque desde que la autoridad que Dios pone sobre uno te dice algo que a ti no te gusta, ahí está la primera prueba de si tú tienes un corazón adorador. Si tú estás dispuesto a renunciar a lo tuyo para decir, Señor, lo que tú digas, eso yo hago. Mi vida la rindo delante de ti. Y dice, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Wow, pero ven acá, es que la predicación de los primeros apóstoles no solo era bautismo de agua, era también bautismo del Espíritu Santo. Entonces hoy se quiere en las iglesias querer como completada la obra. Cuando una gente se bautizó, no, ya se bautizó, ya es salvo. Óyeme, el Espíritu Santo es la esperanza de vida, es el ancla de nuestra alma, es el que nos guía a toda verdad, es el Espíritu Santo de Dios. Y predicamos un evangelio de arrepentimiento, que es lo importante, de perdón de pecados, de crucifixión y muerte y resurrección de Jesucristo, pero no de llenura del Espíritu Santo. No de llenura del Espíritu Santo. Y además del bautismo en agua, tiene que haber llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué tengo yo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Prepárate para que la semana que viene el Espíritu Santo haga algo en tu vida, pero no a tu manera. Cuando yo recibí por primera vez esta predicación, yo comencé de una vez a pensar, wow, ¿y quién va a ser la persona que me va a mí a bautizar en el Espíritu Santo? Y comencé a pensar, voy a ir a tal iglesia, yo he escuchado bien de tal pastor que hace milagro, y voy a ir donde ese pastor y al final, estando un día en una célula, viene un tipo flaquito que parecía un muerto.
de tanto ayunar. Y va donde mí y me dice, digo, yo ya te lo quito. Y va donde mí y me dice, el Espíritu Santo me dice que usted quiere recibir la llenura del Espíritu Santo. Wow, yo dije, wow, se lo reveló el Señor. Se lo reveló el Señor. Sí, es verdad que yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Y me dice él, ¿usted me permite que yo ore por usted? Dijo yo, ay, Dios mío. Y a través de es que tú me vas a dar llenura a mí del Espíritu Santo. Wow, porque mis ojos estaban puestos en el mediador equivocado, no en el mediador correcto, que es el Espíritu Santo. Es decir, que yo creía que quien me iba a producir la llenura era la persona y no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede llenar sin que nadie te ponga la mano. El Espíritu Santo te puede llenar sin que tú te pongas aceite en las manos. Todo lo que tú tienes que hacer es buscar, pedir, tocar, llamar. Porque la palabra dice que todo lo que pidamos nos lo dará. Que si nosotros pedimos, nos da. Que si buscamos, hallaremos. Que si tocamos a la puerta, se nos abrirá. Y dice que qué padre si un hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué padre terrenal lo hará? ¿Cuánto más ustedes si le piden al Padre el Espíritu Santo, Él no se lo dará? Tú tienes que pedirle el Espíritu Santo al Señor. Tú tienes que pedirle el Espíritu Santo. Vacío del Espíritu Santo no somos nada. Sin Él nada nosotros podemos hacer. Verso 6. Pero ¿para qué es esa llenura? Entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Verso 7. Y Él les respondió, oiga, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Para aquellos que dicen, y entonces la venida del Señor, yo me voy a sentar a esperarlo. Oye, eso solo Dios lo sabe. En la medida en que tú esperas, comienza a predicar el Evangelio. Comienza a decirle a los que no conocen de la salvación, de la eternidad, que hay un Dios vivo que resucitó de entre los muertos y que su espíritu está vivo. Y que si tú invocas su nombre, ese espíritu viene a habitar en el corazón del hombre. Que tú no te vas a salvar por destino. Porque tiene que haber una decisión del hombre que acompaña la oferta de salvación de Dios. Y el plan de salvación hay que presentárselo al que no lo conoce, para que no se crea que por ir a una iglesia y por buenas obras puede conseguir salvación. Yo no soy tan malo, yo hago muchas cosas. Nadie puede ganar por sus propios méritos la salvación, porque de lo contrario, ¿para qué se hizo Dios hombre y murió en una cruz y resucitó al tercer día? No les toca a ustedes saber. Verso 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán. ¿Qué es lo que van a recibir? ¿Qué es lo que van a recibir? Poder. No es palabra, no es doctrina, no es revelación de Biblia. Es poder de Dios. Y esa es la buena noticia. Alguien que me ore por Ani, antes de que se vaya. Ani. Ok, bien. Dios te bendiga. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Pero para qué es el poder? No es para exhibirnos. No es para nosotros decir, a mí Dios me usa. Ay, a ese hombre sí lo usa Dios. Recibirán poder, ¿para qué? Para ser testigos. Para ser testigos.
Testigos. ¿Usted sabe lo que es un testigo? El que ha visto, el que ha comprobado. ¿Cómo comprobamos nosotros la buena voluntad de Dios? Cuando dejamos que el corazón nuestro cambie y nuestra mente cambiará después. Cuando hay una conexión entre la mente y el corazón. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, dice Romanos 10, 8, 9, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tiene que haber confesión de pecado. No es porque usted vaya a una iglesia y se siente en ella. No es porque a usted le digan que usted es hijo de Dios. Para usted convertirse en verdadero hijo de Dios, debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios en su interior no puede ser guiado por aquel que no tiene. Y eso es una relación. Eso es una relación que se va haciendo en el tiempo. ¿Para qué es el Evangelio? Para testificar. ¿Pero testificar de qué? Del poder de Dios. Quiere decir que el evangelio nuestro tiene que ser un evangelio de señales, de milagros, de prodigios, de maravillas, de un Dios vivo. No de un Dios de pared, no de un Dios muerto, es de un Dios que obra de manera poderosa y sobrenatural en nuestras vidas. ¿Y serán testigos dónde? En todos los lugares de la tierra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora voy a comenzar a leer una serie de pasajes que solo lo voy a leer, porque de esto continuaremos luego, para que nosotros veamos cómo fue que el evangelio fue predicado, para nosotros imitar el modelo de la iglesia primitiva. Vamos a leer en Hechos 2, del 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Ayúdenme. Varones israelitas, eso es Pedro. Pedro, que antes de él ejercer el llamado que Dios le había conferido, se fue a esperar el Espíritu Santo. Y nosotros queremos comenzar a ejercer el llamado sin que el Espíritu Santo nos haya dirigido y nos haya enviado. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes. ¿Cómo fue que Dios lo aprobó? ¿Por qué Dios lo aprobó? Por la bonita palabra que él predicaba, por las grandes revelaciones que él tenía. No, dice que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, diga por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él. Por hechos visibles, dice, como ustedes mismos lo saben. 23. Fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, porque sí había un plan. Dios no es un loquito para estar improvisando. Él elaboró un plan de salvación. Y ustedes lo aprendieron, es decir, lo ataron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Verso 24. Pero Dios lo levantó. Ese es el evangelio. Que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el evangelio. Que hay un Dios que demostró que es Dios y que está vivo. A mí no me tienen que dar doctrina de si Dios existe o no existe. Que se vaya allá el que diga que no. Que se vaya allá el que no crea. Pero en mi vida yo he visto a Dios obrando. Y a mí me pueden decir lo contrario, pero yo estoy convencido de que Dios es un Dios real, que está vivo, que es un Dios de milagros, que es un Dios de poder. Dios lo levantó, ¿pero para qué? Para liberarlo de los lazos de la muerte. Mucha gente se resiste a Dios. ¿Y qué es lo que pierde? Jesús dijo, oye, el que está dispuesto a perder en esta vida va a ganar en la eternidad. Pero el que quiera ganar la vida en esta tierra la perderá en el cielo. El que quiere andar detrás de los placeres, de su propia creencia, del dinero,
de los gustos, de las pasiones y deseos propios de la carne, se pierde. Ahora tú puedes comprobar lo bueno, lo agradable, el gozo que solo Dios puede dar cuando estás dispuesto a morir a tu propio yo, a rendir la cruz de tu vida, a decirle: y es verdad que hay Dios. No, me abro, acepto. Si hay Dios, yo lo recibo. Pero un Dios que transformará tu vida, no a tu manera. Un Dios que obrará a través de ti, pero que para que la gloria sea dada a Él. Y dice: Dios lo levantó liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Vamos al capítulo 2, versos del 1 al 4. ¿Qué pasó en Pentecostés? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Porque hay gente que vive buscando como vagabundos lugares en el mundo, buscando dónde que está Dios, de sitio en sitio probando. Y no me gustó ese, porque las luces son de tales colores, no, y ahí no hay pantallas, que a mí me gusta ver pantallas. No, porque ahí no me dieron a mí una profecía, porque andan detrás de adivinanza. No, que ahí me hablaron muy duro, y ese pastor se ve que no es fácil. No me gusta. Pero no están dispuestos a cercenar su corazón, a romper como rompe el pollito la cáscara, para entonces tener vida, para ir sacando poco a poco parte de su cuerpo y tener vida. La vida de Dios es a través de la muerte. Vuelvo otra vez a decirle: la vida de Dios es a través de la muerte. No hay resurrección sin sacrificio. El verdadero altar se levanta cuando hay sacrificio. Ningún altar se puede levantar y que sea verdadero si no hay sacrificio. El sacrificio en el altar es el que hace grata a Dios la ofrenda que nosotros le presentamos. El sacrificio a Dios es el que hace grata la ofrenda que nosotros le presentamos a Dios. El sacrificio de ¿qué? De la fama. Cuando usted le hacen una propuesta buena para que usted termine dejando el evangelio, ahí es que se prueba si de verdad usted cree en Dios o no. Cuando a usted le ofrecen posiciones a cambio de tener que dejar los caminos del Señor, ahí es que se prueba si de verdad usted le cree a Dios. Dice: de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo. Un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. El verdadero evangelio es un evangelio neumático. ¿Sabe lo que es neumático? Neuma es alma, es espíritu, es un evangelio espiritual, es un evangelio de ánimo. Alma es ánimo, ánimas, no del purgatorio. Las ánimas son las almas. Ánimas es almas. El evangelio es para las almas. El evangelio no es para escribir libros. El evangelio no es para señalar doctrina. El evangelio es para que los que no conocen de Jesucristo tengan un encuentro personal con Él. Para que los que no conocen la salvación que es por medio de Él puedan conocer la salvación.
Es para que aquellos que nunca han recibido la revelación, el conocimiento espiritual, reciban el perdón de sus pecados y como consecuencia el camino que abre al cielo. Vamos a ponernos de pies.